Hoy 12 de mayo del año 2024, siendo las 5:20 de la mañana, apreciamos la llegada de los mayordomos al pueblo de Socos, el señor Salustiano Condorí Maldonado y su señora, esposa Desideria Chamizo Pariona. Así pues, siguen su recorrido los mayordomos con sus amigos, familiares, haciendo vivas hurras al compás de la banda Unión Juventud Laramarca. Siempre pues brindando con el tradicional quemadito del lugar. Aquí podemos apreciar al mayordomo Salustiano Condorí, derrochando energía al compás de la banda de músicos.
José, ¿qué tiempo tienes ya en esto de las camaretas? 15 años. 15 años. ¿Alguna vez has tenido un problema que has tenido? Sí, casi me quedo. ¿Qué tal le parece el Alba? Uy, hermoso. Hermoso, gracias a la invitación de los mayordomos, la familia Condorí a Chamizo. ¿De dónde Muy viene? bien, muy bonito, bien acogedor. Ya vengo por cuarta, quinta vez creo, porque... A ver, aquí está la juventud. A ver, una palabra. Oiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿De qué parte es usted? De Soco. Yo soy la encargada de la cocina. Acá he venido por la familia Condorí, que me han contratado acá para esta zona. Siempre voy para todos los lugares, pero ahora esta vez me he venido para acá. Agradezco al mayordomo, a todos. Esta mañana, bañado por los rayos solares, la población baila alegremente al compás de la banda de músicos. Ahora es un pueblito. Yo estudié en una escuelita, si pudieran ponchar por allá al frente. Una escuelita ahí, mi primaria. Unas palabras para Carlitos, señora, por favor. Aló, hermano. Has venido, pero no te he avisado, hermanito. Me has venido callado la boca. Me siento muy alegre, motivado al ver a todos mis compañeros en este evento, como de costumbre, que se lleva la fiesta patronal de la Virgen de la Familia de Socos, la comunidad campesina Santa Ana de Tibillos. Representando a la subprefecta del distrito de Tibillo, la señora subprefecta no se encuentra hoy día presente acá por motivo de vacaciones, y de lo cual yo estoy ejerciendo a cargo momentáneamente. Un día más a todas las madres tibianas, sococinas de diferentes sitios. Felicitaciones a todas las madres. Pasó. Los familiares y amistades les ofrecen sus voluntades consistentes en cervezas, cohetes. Acá, mira también. Llegó la noche, la fiesta sigue en la Plaza de Armas, donde apreciamos que el baile es a nivel general. Ahora el público toma posiciones para apreciar el show de los artistas que se presentan esta noche. La familia de
Vamos con La Habana, salir arriba, arriba. Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti. ¿Qué tal el viaje? Sí, muy bonito la carretera ahí, un poquito, pero todo bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Dime, Fiorella, ¿cuántas personas tenés? Ahora sí, iniciamos el show de artistas con la presentación de Fiorella Flores, la chinita bonita. Empieza la fiesta de luces con la quemazón del castillo del mayordomo Salustiano Condoré, amenizado por la banda de músicos que en este momento está tocando una sabrosa marinera. Las bombas chinas iluminan el firmamento de Socos. Dios te salve María, llena eres de gracia. Seguidamente participamos en la misa solemne en honor a la Virgen de la Familia, donde concurren todo el pueblo vestido de gala para recibir su bendición. Miren ustedes a los padrinos lanzando caramelos al salir del templo. Los adultos se acuerdan de su niñez y recogen también el caramelo del piso. La Virgen empieza a salir de su templo en procesión, cargado por sus devotos para impartir bendiciones a su paso por el perímetro de la plaza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Este también es un momento clásico, haciendo bailar a la Virgen al compás de un guainito. Estando con ella su amor traicioné. Estando con ella yo la ay amorcito, como te extraño. Vete sí, vuelve a mi lado. Una movidita,
poco cansado, pero ¿qué se hace? Es el trabajo. Uno tiene que ser responsable en el trabajo para que así, eso se recomienda, ¿no? También para que todos los que vienen a gozar, a bailar. Seguimos entrevista. Nos encontramos acá con el señor José Najarro, el nuevo mayordomo del próximo 2025, ¿sí? Así es, así es. Bueno, señores, soy el nuevo mayordomo para 2025, pero... ¿Y por qué le dicen chihuaco? Pues yo siempre andaba picando las flores y ese... Mira tú, qué bueno, qué bueno. En esta oportunidad podemos decir gracias a Socos, Anexo de Tibío, gracias a los mayordomos que nos han brindado lo mejor de ellos, gracias a todas las autoridades, gracias a todos por su hospitalidad. Nosotros estaremos retornando, si Dios quiere, el próximo año.